Hola amigos, dentro del tema de capacitancia, ahora vamos a ver cómo calcular algunos aspectos relacionados con la capacitancia en problemas de aplicación, en los cuales vamos a estar utilizando el conjunto de fórmulas que explicamos en un video previo. Vamos a leer primero el texto de este problema. Este problema dice así: un capacitor lleno de aire está compuesto de dos placas paralelas, cada una de un área de 7,6 centímetros cuadrados, separadas por una distancia de 1,8 milímetros. Si se aplica una diferencia de potencial de 20 voltios a estas placas, calcule. Hay tres preguntas: el campo eléctrico entre las placas; la segunda, la capacitancia; y la tercera, la carga sobre cada placa. Hay tres preguntas. Recordemos que cada vez que tenemos un problema de este tipo, debemos concentrarnos mucho en entender primero el texto. Hay que entenderlo, hay que leerlo. Recomendamos mínimo 2 veces para que luego vayamos a extraer los datos. En nuestra segunda lectura vamos ahora a extraer los datos. Un capacitor lleno de aire. Quiere decir que nuestro primer dato es el dieléctrico. Dieléctrico es igual al aire. Esto es muy importante porque vamos a utilizar ese dato para ir a las tablas y con ello buscar la información relacionada con la K, la constante dieléctrica. ¿Ok? Continuamos leyendo y dice: está compuesto de dos placas paralelas, cada una con un área de 7,6 centímetros cuadrados. El área de las placas es de 7,6 centímetros cuadrados. Ahora, aquí debemos tener mucho cuidado porque las unidades de medida de distancia y de área para el sistema internacional corresponden a metro para la distancia o longitud y metro cuadrado para el área. Así que esto debemos llevarlo a metros cuadrados. Lo vamos a multiplicar aquí. En el denominador 100 centímetros, en el numerador 1 metro. Sin embargo, como tenemos centímetros al cuadrado, elevamos al cuadrado en el denominador y elevamos al cuadrado en el número. Como resultado, 7,6 por 10 a la menos 4 metros. Esa es el área de acuerdo a la transformación que hemos realizado. Continuamos leyendo el texto y el texto de este problema nos dice que además del área, estas placas están separadas por una distancia de 1,8 milímetros. D igual a 1,8 milímetros. No obstante, debemos tener cuidado porque la distancia en el sistema internacional se mide en metros, razón por la cual vamos a hacer una transformación aquí. Tenemos que 10 milímetros es 1 centímetro, eso nos va a permitir cancelar milímetros, es 1 centímetro, pero 100 centímetros es 1 metro. Con esto simplificamos los centímetros y tenemos como resultado metro. Al realizar las multiplicaciones de 1,8 por 1 por 1 entre 10 por 100, nos va a dar a 1,8 por 10 a la menos 3 metros. De manera general y como regla, pudiéramos utilizar el hecho de que cada vez que nos den una cantidad en milímetros, para transformarlo a metros, podemos colocar simplemente la escritura en notación científica por 10 a la menos 3, la potencia por 10 a la menos 3 y automáticamente ya lo tenemos en metros. Continuamos leyendo los datos y dice, punto y seguido, si se aplica una diferencia de potencial es el voltaje de 20 voltios, recordemos, diferencia de potencial o voltaje es exactamente lo mismo, a estas placas, calcule. Hay tres preguntas. La primera, el campo eléctrico entre las mismas. La primera pregunta es ¿cuánto vale el campo eléctrico? Segunda pregunta, la capacitancia, la C. Y la tercera pregunta, la carga sobre cada placa. La carga Q sobre cada placa. ¿Ok? De nuestro grupo de ecuaciones, como tenemos las tres interrogantes, el campo eléctrico, la capacitancia y la carga, vamos a empezar a calcular el campo eléctrico para un capacitor de placas planas paralelas. En esta sección tenemos aquí para placas planas paralelas, el voltaje es igual
al campo eléctrico por la distancia. Así que de aquí podemos extraer la ecuación, ya vamos a despejarla. Voltaje es igual a campo eléctrico por la distancia entre las placas. Quiere decir que el campo eléctrico es igual al voltaje entre la distancia. Y tenemos que el voltaje o la diferencia de potencial es de 20 voltios dividido entre la distancia, que es 1,8 por 10 a la menos 3 metros. Eso nos da como resultado que el campo eléctrico es de 20 entre 1,8 exponente menos 3. Nos dice que es de 11,11 por 10 a la menos 3 voltios sobre metro. Es la unidad de medida, voltios sobre metro. Sin embargo, existe una equivalencia directa, voy a anotarla aquí abajo, que dice que voltio sobre metro es de manera directa equivalente a Newton sobre Coulomb. Vamos a borrar aquí. Newton sobre Coulomb, que es la unidad que utilizamos para campo eléctrico. De tal manera entonces que el campo eléctrico E finalmente termina siendo 11,11 por 10 a la menos 3 Newton sobre Coulomb. Y esta es la respuesta para nuestra primera interrogante. Luego de haber encontrado el valor del campo eléctrico entre las placas, ahora vamos a nuestra segunda consulta, calcular la capacitancia. Para placas paralelas, aquí tenemos la ecuación. La capacitancia es igual a epsilon sub 0 por el área dividido entre la distancia entre las placas. Copiamos la ecuación. Capacitancia es igual a epsilon sub 0 multiplicado por el área y eso dividido entre la distancia. Sustituimos los valores. Epsilon sub 0 es de 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb entre Newton por metro cuadrado para el caso del vacío o el aire, y en este caso el dieléctrico es el aire. Así que estamos ante esa situación. Escribimos 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre Newton metro cuadrado, y eso multiplicado por el área. El área es de 7,6 por 10 a la menos 4 metros. 7,6 por 10 a la menos 4 metros. Y cerramos nuestro paréntesis. Todo eso dividido entre la distancia, que la distancia es de 1,8 por 10 a la menos 3 metros. 1,8 por 10 a la menos 3 metros. Introducimos todo esto en nuestra calculadora y tenemos como respuesta 3,74 por 10 a la menos 12, y nuestra unidad de medida, como es capacitancia, es de faradios. Es la unidad de medida resultante al momento de desarrollar todo lo que tenemos aquí dentro de esta ecuación. De esta manera hemos encontrado la segunda de las incógnitas que se han consultado para este problema. Como tercera incógnita tenemos la carga entre las placas paralelas. Nuestra ecuación general de capacitancia dice que la capacitancia es igual a la carga entre el voltaje. Nosotros ya encontramos la capacitancia y se nos dio el voltaje desde un principio. Está sometido a una diferencia potencial de 20 voltios, de tal manera que si aplicamos esa ecuación, capacitancia es igual a carga entre voltaje, y lo que queremos encontrar es la carga, vamos a despejar. Nos va a quedar que la carga es igual a la capacitancia multiplicado por el voltaje. Sustituimos los valores. La Q es igual a la capacitancia, que es de 3,74 por 10 a la menos 12, o también de acuerdo a lo que hemos establecido previamente, cuando tenemos por 10 a la menos 12 se conoce como picofaradio, ese es el prefijo. 3,74 por 10 a la menos 12 faradios multiplicado por 20 voltios. De esta manera la carga es igual, al hacer el cálculo en nuestra calculadora, obtenemos que nuestra carga es de 7,48 por 10 a la menos 11, y debemos identificar lo siguiente: faradio por voltios.
Pero faradios, ¿qué es? Un faradio es coulomb entre voltio, razón por la cual se va a simplificar los voltios en el numerador con el voltio del denominador y nos va a quedar coulomb, que es la unidad de medida final. De esta manera hemos resuelto este problema clásico de capacitancia en donde hemos calculado campo eléctrico o intensidad de campo eléctrico entre las placas, la capacitancia y la carga entre las placas.